Bendito Dios. Bueno, es una bendición grande de parte de Dios en esta bendecida tarde que Dios nos ha regalado. Bueno, hoy tenemos el privilegio grande y vamos a hablar de algo muy interesante y de algo con mucha profundidad. Vamos a hablar de algo interno, de algo que vamos a hablar de algo interno que no se visualiza. Esta noche tenemos la bendición de poder hablar de lo que es derribando barreras espirituales. Es algo, como te lo explicaba, es algo interno que está ahí, que no se ve. Pero es la realidad que muchos ignoramos. Quiero que ahí donde estés prestes mucha atención lo que vas a descubrir hoy a través de la palabra de Dios. Las barreras espirituales son cosas invisibles que no las podemos ver. Como te lo expliqué en Dios y que yo compartí algo refiriéndose a las barreras espirituales y a las declaraciones que nosotros hacemos. Las barreras espirituales son algo interno, que están dentro, que no las podemos detectar, no las vamos a poder detectar hasta que nosotros le pidamos la dirección a Dios y las armas espirituales. Cuando nosotros identificamos esos patrones, cuando nosotros podemos identificar esos patrones y podemos cancelar todos estos patrones que se levantan en contra nuestra, podemos caminar libremente en esta vida. Pero mientras no identifiquemos esa situación, se nos va a ser difícil, se nos va a complicar más la situación. Cuando nosotros declaramos algo con nuestros labios, con nuestra boca, cuando nosotros declaramos una palabra, sea de bendición o de maldición, la estamos soltando, estamos marcando una generación. Y son factores que nosotros no podemos identificar. Son factores que no podemos identificar cuando lo que es en el mundo espiritual. Pero el mundo espiritual existe. El mundo espiritual no lo puedes ver con tus ojos, pero sí existe. Y de eso es lo que yo te voy a hablar hoy. Del mundo espiritual. De las cosas que no se ven, pero están allí haciendo estragos, sirviendo de piedra de tropiezo. Cuando tú declaras algo con tus labios y con tu boca. Un ejemplo, cuando tú declaras algo y tú dices,
Yo rechazo la enfermedad. Yo rechazo el temor. Yo rechazo la duda. Yo rechazo la miseria y la pobreza. Tú estás declarando, estás concretando, estás cortando algo. Pero eso solo tú lo puedes descubrir en la palabra de Dios. Estas cosas solamente las puedes descubrir en la bendita palabra de Dios. Solamente en la palabra de Dios tú puedes descubrir todas estas cosas, para que puedas ver de dónde viene el ataque. Para que puedas darte cuenta, mi estimado amigo y hermano, de dónde viene el problema, la raíz. Porque los problemas no los vas a poder solucionar con tus propias fuerzas. El problema que se te ha levantado no lo puedes arreglar peleando con tus propias fuerzas. Lo vas a arreglar cuando tú identificas en dónde está la raíz de ese problema. Ahí es donde vas a descubrir y te vas a dar cuenta en dónde está la raíz. Vamos a irnos a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. La respuesta está para derribar todo eso que se levante en contra tuya. Para derribar todo eso que se te levanta en contra tuya. No vas a lograr vencerlo usando fuerza humana. No vas a lograr vencerlo usando fuerza humana. No lo vas a poder lograr. La respuesta es la palabra de Dios. Cuando tú sueltas una palabra con tus labios y con tu boca, tú estás contrarrestando lo que se ha levantado en contra tuya. Cuando tú usas la palabra de Dios y Satanás se te levanta y tu palabra está sembrada en tu corazón y tu palabra está sembrada en tus labios, tú tienes las herramientas para responderle a Satanás. Pero cuando no tienes la palabra de Dios sembrada en tu corazón, no vas a poder contrarrestar lo que se levante en contra tuya. Por eso cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, dice la Biblia que Jesús ayunó 40 días y 40 noches y fue tentado por Satanás en el desierto. Y vino Satanás y tentó a Jesús y le dijo, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero ya Jesús tenía la palabra en su corazón y la respuesta de él fue,
No tentarás al Señor tu Dios. Esas fueron unas 2 palabras las que Jesús desató de sus labios para que Satanás se apartara de su vida. Cuando la palabra de Dios está sembrada en tu corazón, el enemigo no podrá sembrar ese veneno en tu corazón. El enemigo no podrá levantarse en contra tuya, porque él sabe que tú tienes enraizada la palabra de Dios. Pero si tú no puedes identificar todas estas cosas que están ocultas detrás de tu vida, si no puedes identificar todos estos factores que están afectando tu vida, que te tienen atado, que te tienen aislado, que te tienen atrapado en ese mundo, no vas a poder salir de ese espacio. No vas a poder salir de ese confort. Pero el mundo no quiere saber, no quiere identificar las áreas en las que está fallando. Que detrás de todas estas cosas está Satanás. Te tiene Satanás atrapado. Y tú necesitas salir de ese mundo. Todas estas cosas, mi amigo, son reales. Todas estas cosas nosotros las ignoramos y estamos viviendo un tiempo donde Satanás está engañando a medio mundo. Porque no han descubierto la verdadera esencia que es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios te confronta, cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, es la que te va a alinear. A que vivas en una verdad, a que no vivas engañado. Tú necesitas conocer todas estas cosas, mi amigo, para que te des cuenta que detrás de todas estas cosas hay una sombra oculta. Está Satanás que quiere destruir tu vida, que quiere tenerte viviendo de esa forma. Tú necesitas conocer todas estas cosas. Pero el mundo no quiere salir de ese engaño. El mundo no quiere salir de esa trampa que está atrapado. Porque no quiere dar su brazo a torcer. Pero Dios, amigo de Él, sí está interesado que tú descubras estas cosas para que te des cuenta de dónde viene el ataque. El enemigo no te va a atacar solo porque quiera atacarte. El enemigo se va a levantar en contra del conocimiento de Dios cuando él mira que tú tienes sembrada esa palabra en tu corazón. Él se va a levantar en contra del conocimiento de Dios. Él se va a levantar en contra del conocimiento de Dios. Él lo va a hacer. The General gives you a break to keep you covered. Yeah, whether it's on your car insurance or taking a break from being the auto tech. Él lo va a hacer.
Y dice la Biblia, barreras externas, dice, circunstanciadas, preocupaciones, malos hábitos, ocupaciones que quitan el tiempo de Dios, malas compañías, amigos que te ayudan, te alejan del propósito espiritual, ignorancia espiritual, no conocer cómo crecer intencionalmente y buscar a Dios, cómo identificarlas y superarlas, autorreflexión, examinar la vida para ver y aparta de Dios, falta de paz, ansiedad, arrepentimiento y perdón, soltar el rencor y limpiar el corazón, disciplina espiritual, dedicar tiempo intencional a la oración y al ayuno y estudio. Todas estas cosas son las que nosotros necesitamos para acercarnos a Dios. Todas estas cosas son las que nosotros necesitamos para ver de cerca a Dios. Pero el enemigo te tiene entretenido en tu propio mundo. El enemigo te tiene atrapado en tu propio mundo para que ignores todas estas cosas que hay en tu vida. Para que tú ignores todas estas cosas que hay en tu vida. Yo te estoy dando a conocer cómo es que el enemigo trabaja, cómo el enemigo usa sus artimañas, cómo el enemigo puede usar tu mente, cómo el enemigo puede infiltrarse en tu mente fácilmente. Y lo ignoramos. Es tiempo que tú despiertes. Es tiempo que te des cuenta que realmente Dios te está llamando la atención. Es tiempo que realmente te des cuenta de que Dios está tratando de despertarlos. Todo lo que se está viviendo en el mundo, todo lo que es el movimiento que hay en el mundo, el movimiento de las tinieblas espiritual, eso es lo que está atando al hombre, al ser humano, y no se está dando cuenta en el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo donde tú tienes que poner los pies sobre la tierra. Es un tiempo donde tienes que despertar de que Dios le está haciendo un llamado al hombre que despierte. Que despierte de ese sueño donde Satanás los tiene atrapados. Porque el mundo espiritual, amigo, no lo vas a poder discernir hasta que tú abras tus oídos espirituales y tienes una conexión directa con Dios. De otra manera vas a vivir desapercibido, distraído en las pasiones, en las corrientes de este mundo, cuando Dios está hablando, cuando Dios está diciendo que le busquen de corazón, cuando Dios está pidiendo que tengamos una conexión directa y que dejemos las distracciones.
El mundo está conmovido en las distracciones. El mundo no está pensando en buscar a Dios. La gente no está pretendiendo buscar lo de arriba. La gente no está buscando esto. La gente está buscando las cosas del mundo. En su espíritu, en el espíritu, nosotros podemos sentir la atmósfera que se mueve en este mundo. En el espíritu podemos sentir la atmósfera que se está moviendo demoníaca. Que Satanás ha levantado todo su arsenal de demonios para cegar al hombre, para cegar al ser humano, para que viva en pecado, para que viva en tantas cosas que el diablo le pone y se pierda. Tienes que darte cuenta dónde estás parado. Tienes que darte cuenta que Dios te está llamando. Tienes que darte cuenta que Dios te está pidiendo que abras los oídos espirituales, que abras tu corazón y tu mente, lo que se está moviendo a tu alrededor. Es un tiempo donde nosotros tenemos que estar en una conexión. No estar pensando qué va a pasar el día de mañana, qué va a suceder el día de mañana. Dios va a suplir las necesidades. Pero el hombre no está buscando esto. El hombre no le interesa las cosas espirituales. Al hombre no le interesa la salvación de su alma. El hombre no quiere buscar absolutamente nada de las cosas de Dios, de las cosas de arriba. Porque su carne no se lo permite. Es un tiempo donde tienes que reflexionar. Es un tiempo donde te tienes que dar cuenta, amigo, de que realmente Dios está interesado que tú reacciones, que tú recapacites de una vez. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Dios está interesado. Dios está interesado que realmente escuches lo que Dios te habla. Dios está interesado que escuches lo que Dios está hablando a tu vida. Que realmente no solo escuches la palabra que Dios te habla, sino que la medites en tu corazón y reacciones. ¿Será que es Dios el que me está hablando? ¿Será que es Dios el que quiere algo conmigo? ¿Será que es Dios el que me quiere sacar de esta situación? Pero no te das cuenta. No te das cuenta. Satanás te tiene atrapado, te tiene entretenido. Y va a venir el momento, mi amigo. Va a venir el momento donde el hombre se va a arrepentir. Va a venir el momento donde el hombre va a llorar amargamente y va a decir: ¿por qué no arreglé mi vida? ¿Por qué no atendí a lo que Dios me estaba llamando? ¿Por qué no hice caso a lo que realmente Dios quería hacer en mi vida? ¿Por qué no obedecí? Pero ese momento va a ser tarde, amigo. Cuando quieras venir a reaccionar, va a ser tarde. Porque el tiempo lo tenemos contado en esta tierra. Los días los tenemos contados. Dios sabe que nosotros tenemos los días contados en esta tierra.
Y a Él interesa que tú escuches esta palabra, que no solo la oigas y la rechaces, y el día de mañana sigas siendo el mismo, sigas viviendo de la misma manera, sino que escuches la palabra, pero que la atesores en tu corazón y que el día de mañana tú la practiques. Si no, de nada sirve. Pero si tú sigues ignorando todas estas cosas, si tú sigues ignorando todas estas cosas, Satanás te va a arrastrar a la perdición. Satanás te va a arrastrar a las tinieblas. Él lo va a hacer, mi amigo. Pero a Dios realmente, Dios sí está interesado en tu vida. Él está interesado en tu vida porque Él sabe el destino que tiene el ser humano. El destino que le va a tocar al ser humano va a ser terrible, va a ser doloroso, va a ser desastroso. Donde realmente Dios no quiere todas estas cosas para nosotros. Él no quiere que nosotros nos sucedan todas estas cosas, pero nosotros mismos causamos que Dios se aleje, que Dios se aparte. Dios es un Dios de misericordia, mi amigo. Él es un Dios de misericordia, y lo que Dios más desea es que alinees tu corazón, es que obedezcas lo que Dios te está mandando a decir. Que obedezcas lo que Dios te está mandando a hablar. No te puedes levantar ante el conocimiento de Dios. No puedes ignorar el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios, mi amigo, es el que va más allá de los pensamientos que tú tienes. Tú tienes pensamientos que son de tu propio instinto, pero los pensamientos que Dios tiene son diferentes. Los pensamientos que Dios pone en el corazón del hombre son distintos, son diferentes a lo que tú piensas. Tú tienes pensamientos que no se comparan con los de Dios. Posiblemente en tu corazón hayan pensamientos que vas a vivir de esa forma toda tu vida. Posiblemente en tu corazón Satanás ha puesto que vas a vivir de esa forma, con esa enfermedad. O vas a vivir con esa raíz, con esa adicción. Esos son los pensamientos que el enemigo pone. Pero Dios pone otros pensamientos. ¿Y cómo es que tú puedes ignorar a lo que Dios te habla? ¿Cómo puede ser de que tú ignoras lo que Dios te habla? Es porque no tienes el pensamiento de Dios. Es porque no has conocido a Dios a profundidad. Es porque no has reencontrado y te has dado cuenta quién realmente es porque no te has dado cuenta quién realmente es Dios. Porque desde el momento que tú te das cuenta quién es Dios, desde el momento que te das cuenta cómo es Dios, tu mente, tu vida va a ser transformada. Ya no vas a tener esa vida que llevas,
esa vida desdichada, donde solo nos causa separación y dolor. Tienes que conocer a Dios a profundidad, amigo. Tienes que tener un reencuentro con Dios. Cuando te reencuentras con Dios, Dios va a marcar tu vida. Tú vas a ser una persona diferente. Vas a poner en práctica lo que Dios quiere que tú hagas. Lo vas a hacer. Pero si nosotros seguimos ignorando todas estas cosas que están sucediendo, si tú sigues ignorando todas las cosas que están pasando, si tú sigues ignorando, amigo, esa enfermedad que te está consumiendo, que te está terminando por dentro y no puedes identificar de dónde viene todo esto, déjame decirte, amigo, que ese es un espíritu de enfermedad que está dentro de tu vida, pero no lo puedes identificar. Tienes que reprender, tienes que cortar con esa raíz de enfermedad. Es un espíritu que se mete dentro de la vida del hombre, de mantenerte en esa condición enfermo. Dios no nos creó para que nosotros vivamos una vida desgraciada. Tienes que cancelar con eso que se ha levantado en contra tuya, con ese espíritu de enfermedad. Tienes que atarlo en el nombre de Jesús. Tienes que decir, yo soy libre de toda enfermedad. Yo soy libre de toda enfermedad que haya en mi cuerpo. Yo me declaro sano. Yo me declaro libre de todas estas cosas. Cuando tú declaras todas estas cosas, Tú estás dando espacio, estás declarando vida. Pero mientras no lo hagas, ahí va a seguir siempre el problema. Mientras no lo hagas, ahí va a estar esa piedra. Mientras no lo hagas, mientras no identifiques de dónde viene la situación. A Dios no le tarda ni un segundo. A Dios no le tarda ni un segundo para sanarte. Pero Dios quiere que tú pelees tu bendición. Dios quiere que tú te sacrifiques. Para que nos demos cuenta que estamos interesados en Él. Esto que te estoy compartiendo son armas poderosas para derribar, para cortar. Que hay maldiciones generacionales, mi amigo, que nosotros venimos arrastrando desde pequeños. Hay raíces, hay patrones generacionales que nosotros traemos arrastrando. Y ahí están. Y no podemos identificarlos. Pero ahí están ocultos. Pero si Dios nos ha dado las armas, que es la palabra de Dios, si Dios nos ha dado las armas, que es la palabra de Dios, para cortar de raíz todas estas cosas. Por eso el enemigo no quiere que tú te des cuenta. Por eso el enemigo está haciendo que tú ignores todas estas cosas. Por eso el enemigo te hace pensar que vas a vivir en esa vida, que vas a morir en esa condición, cuando no es así. Cuando Dios no los creó para que vivamos
enfermos. Dios nos crió, mi amigo, para que nosotros nos deleitemos en su palabra, para que nosotros le demos honra y gloria, para que bendizamos a Dios. Para eso Dios nos hizo. No para vivir en esa condición. Tienes que descubrir, amigo, todas estas cosas. Yo sé que no te interesan, ni vas a prestar atención. Pero cuando te encuentres en un problema, cuando te encuentres en una situación sin poder resolver, cuando te encuentres en una situación sin poder resolver, vas a decir tú, ¿qué puedo hacer para resolver este problema? Cuando tal vez vayas un sinfín de veces al hospital, a los doctores, y el doctor te va a decir, tienes esto, tienes lo otro, y regresas igual, y no hay remedio para tu vida. Detrás de todas estas cosas hay un enemigo que estamos ignorando. Hay un enemigo que estamos ignorando, que es Satanás, que Dios lo reprenda. Satanás te puede poner una enfermedad. Él puede poner una enfermedad en tu cuerpo de muerte. Él puede hacerlo. Él lo puede hacer porque podemos ver que Satanás, lo que le sucedió a Job, que Satanás destruyó toda la familia que Job tenía. Le destruyó toda la familia. Le mató todos los hijos. Y él vino y le preguntó a Dios si podía hacer todo esto que él hizo. Y Dios le dijo, lo puedes hacer, pero no toques tu alma. Satanás destruyó toda la familia de Job. Y no solo eso, le puso una enfermedad terminal como una lepra. Y no solo eso, los amigos de él le decían, este es el Dios que tú sirves. Este es el Dios que tú tienes. Maldice a tu Dios. Y Dios permitió todas estas cosas. Dios permitió todas estas cosas. Así es de que si está pasando una situación similar a la de Job, no cuestiones a Dios lo que te está sucediendo en tu vida. Muchas veces Dios permite estas situaciones para que conozcamos quién es Dios, para que realmente conozcamos la dimensión que Dios tiene, mi amigo. Para que conozcamos la dimensión que Dios tiene. Dios permitió todas estas cosas en Job, porque Job le dijo, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven de cerca. Porque Dios tiene el poder para darte la vida. Él tiene el poder para darte todas las cosas. Pero también Él tiene el poder para quitarte todo en un instante. Él puede quitarte todo lo que Él te ha dado.
y en un momento Él puede bendecirte. Dios tiene el poder en un momento Él sanarte de esa enfermedad. Él lo puede hacer en un instante. Pero tú tienes que conocer a profundidad quién es Dios, quién realmente es Dios en tu vida. Si ese es el único Dios que existe en tu corazón o hay otros dioses. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, mi amigo. Que conozcas realmente quién es Dios en tu vida. Porque si en tu corazón hay otros dioses, Dios no va a poder hacer nada en tu vida. Si en tu corazón hay otros dioses, Dios no podrá hacer nada en tu vida hasta que no dejes todas estas cosas que te apartan de Dios. Dios lo que Él quiere es tu corazón. Dios quiere que tú le entregues tu corazón y que camines con Él en esta tierra. Pero nosotros no queremos entender estas cosas. Nos queremos autoengañar ignorando todas estas cosas. Cuando Dios nos dice, ¿cómo es que quieres que yo entre en tu corazón? Pero en tu corazón hay tantas cosas. En tu corazón estás haciendo cosas que a mí no me agradan. ¿Cómo es? Dios nos cuestiona y nos dice, ¿cómo es que quieres que yo te sane cuando estás haciendo cosas incorrectas? No se puede vivir de esta forma, mi amigo. Si no prestas atención a todas estas cosas que yo te he explicado, si no prestas atención a todas estas cosas, mi amigo, de que Dios te está hablando, vamos a terminar mal. Nuestro fin puede ser fatal por no entender lo que realmente Dios quiere en nuestra vida, por no hacer caso a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Vamos a recibir las consecuencias de parte de Dios. Vamos a recibir las consecuencias. Y tú sigues ignorando todas estas cosas. Tú sigues ignorando todas estas cosas. Pero Dios te está pidiendo, amigo, que despiertes. Que no ignores todas estas cosas. Y tú dices, pero ¿cómo hago para lidiar con toda esta situación, con todo este problema que me está sucediendo? ¿Cómo hago para lidiar con toda esta situación? Dios te va a dar las herramientas. Cuando le rindes tu corazón a Dios, cuando quebrantas tu corazón a Dios y Dios te bota el ego, Dios te va a dar todas estas herramientas. Pero el primer paso que tienes que hacer, amigo, es obedecer, es caminar con Dios en obediencia. Porque no pretendas que tú vas a arreglar el problema o la situación viviendo de una manera en desobediencia. Estamos viviendo un momento donde el ser humano no quiere saber nada de Dios. Estamos viviendo un momento, amigo, donde el ser humano rechaza lo que Dios le da.
¿Y por qué rechaza todas estas cosas? Lo que yo te acabo de explicar. Que el mundo espiritual tú no lo vas a identificar. El mundo espiritual tú no lo vas a poder identificar sin que Dios te dé las armas. Y las armas es la palabra de Dios, mi amigo. Las armas para vencer todas estas cosas es la palabra de Dios, es la obediencia y la santidad a Dios. No pretendas arreglar un problema, una situación, cuando estás viviendo en pecado, cuando estás viviendo en desobediencia. No vas a poder arreglar la situación cuando no estás viviendo conforme a Dios quiere que tú vivas. Es una realidad. Es una realidad que tú que estás ignorando. Porque si realmente te interesara y quieres descubrir todas estas cosas que hay en tu corazón y en tu vida, te interesaría. Pero si no abres tu corazón a lo que Dios te habla, si no abres tu corazón a lo que Dios te está hablando, ¿cómo vas a resolver ese problema? ¿Cómo vas a identificar todas estas cosas? De ninguna manera. De ninguna manera, amigo. Dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha que nosotros tenemos es con los demonios y Satanás. Esa es la lucha en la cual nosotros nos enfrentamos todos los días. Y tú dices, pero yo no tengo estas cosas. Y tú dices, pero yo no tengo todas estas cosas para lidiar con ese problema. El primer paso es que tú camines con Dios. Que recibas a Dios en tu corazón. Y que seas obediente. Y que seas obediente, mi amigo. Detrás de una puerta se esconden tantas cosas. Detrás de una puerta se esconde un mundo de la oscuridad, de las tinieblas, que tú no sabes el poder que tienen estas fuerzas, estos seres espirituales de maldad que son demonios, que te tienen atormentado, que te tienen afligido, que te tienen oprimido, que tienen tu corazón atado y oprimido para que tú no tengas esa paz en tu corazón. Eso es lo que sucede. Pero es momento, mi amigo, que te des cuenta realmente en dónde está el problema. Es
es tiempo que te des cuenta que la muerte está a un paso. Que la muerte en cualquier momento puede venir a tu vida. En cualquier momento la muerte puede tocar tu puerta. La muerte no te va a avisar. Ella no te va a avisar. Y te pierdas. Por eso es que Dios nos da a descubrir todas estas cosas. Dios nos da a descubrir todas estas cosas para que comprendas, para que el día de mañana la muerte toca tu puerta, no le eches la culpa a Dios, no cuestiones a Dios, no le digas a Dios, pero yo nunca supe de todas estas cosas, las ignoré, nunca me explicaron. Esto que yo te estoy explicando son cosas que se viven diariamente, que se viven en esta tierra, que se viven en este mundo, y solamente lo que realmente tenemos el conocimiento de Dios podemos sobrellevarlas. Dios, mi amigo, Dios nos llama a que seamos diligentes. Dios nos llama, amigo, que seamos diligentes. Dios nos llama a que seamos inteligentes. Un ejemplo, si Dios te dice que no sigas consumiendo esos alimentos, si Dios te dice no sigas consumiendo esa comida que te va a matar, que te está matando, te está destruyendo, porque eso es lo que Satanás está haciendo. Satanás te puede matar a través de la comida. A través del azúcar, Satanás puede matarte. Puede poner un espíritu de adicción a que estés consumiendo azúcar, a que estés consumiendo comidas que no sirven. Y luego culpamos a Dios. Y luego le decimos a Dios, estoy así, estoy enfermo. Pero si Dios nos da los sagrados alimentos para nuestro cuerpo. Pero todo tiene que ser con medida. Ahora las cosas de Dios, esas no tienen medida. Dios Él te da conocimiento, Él te da más y te da más para que tú te llenes. Entonces, mi amigo, lo que te estoy compartiendo yo es comida espiritual. Pero el que no entiende estas cosas, las cosas espirituales, no las va a entender. Por eso Jesús le dijo, no le des las perlas a los cerdos, porque la gente no va a entender las cosas de Dios. Lo bueno lo desechan, pero lo malo sí lo guardan. Inevitablemente así es, mi amigo. Y no es porque Dios no sea malo, no es porque Dios sea malo con nosotros, pero Dios nos da que seamos diligentes. Dios nos da, mi amigo, que seamos diligentes. Si Dios te dice que dejes ese vicio que tienes, si Dios te dice que dejes esa vida, los deseos de la carne,
Si Dios te dice que no sigas robando, que no sigas mintiendo, tienes que dejar de hacer todas estas cosas, porque más tarde es la consecuencia. Es que Dios es el que nos disciplina, Él es el que nos da la disciplina, pero nosotros no queremos recibir disciplina de nadie, nos queremos autoenseñar nosotros mismos. Pero más tarde nos recordamos. Más tarde nos recordamos y decimos, si realmente tenía lo que Dios había hablado a través de esta persona. Tenía razón. Porque la mente de nosotros no nos ayuda a entender lo que Dios, no nos ayuda a entender como la mente de Dios. Entonces, cuando tú comienzas a hacer todas estas cosas, que Dios te ha explicado que tú hagas, tu vida va a ser transformada, mi amigo. Tú no vas a forzar las cosas. Tú no vas a hacer las cosas a la fuerza. Las cosas solas se van a dar porque tú tienes un corazón obediente a lo que Dios quiere. Tú tienes un corazón obediente. Pero lastimosamente así somos los seres humanos. Que no descubrimos la situación o el problema hasta que ya es tarde. No descubrimos el problema o la situación hasta cuando ya no tenemos solución. Y venimos y nos acordamos que existe Dios. Pero en el momento que estamos bien, no nos acordamos de Dios, no damos ni gracias a Dios. Pero si Dios, amigo, te habla, pero si realmente Dios es el que te está hablando en este momento, que tú abras tu corazón a esta palabra ya es problema tuyo. Que tú quieras seguir viviendo de esa forma ya es solución tuya, ya es problema tuyo. Pero si Dios te está dando a conocer las cosas, las armas que tú tienes que usar, si Dios te está dando a conocer cómo es que debes tratar esta situación. Porque debido al problema, más tarde va a ser peor. Dios le dio las armas correctas a José. Dice la Biblia que Dios le dijo a José que rodeara todas las murallas de Jericó, porque ese lugar que estaba lleno de idolatría, habían tantas cosas, y esa tierra Dios se le había dado a José que rodeara ese lugar. Entonces Josué le dijo que diera 7 vueltas en todas esas murallas, y delante de ellos dice la Biblia que llevaban el arca del pacto, donde iban los misterios de Dios, y dice que comenzaron a rodear, a sonar. Comenzaron a sonar. Y dice que 7 veces le dieron vuelta a ese lugar. A la primera vez no sucedió nada. A la segunda vez tampoco. A la tercera mucho menos. A la cuarta siguieron. A la quinta. A la sexta, a la décima, dice la Biblia,
que las murallas cayeron. ¿Te imaginas el tamaño de esos grandes gigantescos muros que habían en ese lugar? Que eran de pura piedra. Pero ellos sonaron ese shofar. Dios le habló a José, pero delante de él iba Dios. Delante de él llevaban el arca del pacto. Iba el Dios todopoderoso, mi amigo. Y esos muros cayeron. Y ellos conquistaron ese lugar. De esa misma forma Dios quiere que nosotros le hagamos la guerra a Satanás. Que no tengamos temor. Que las armas que Dios nos da son poderosas. Las armas que Dios nos da son armas poderosas para vencer todas estas cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Dice la Biblia que José le dio 7 vueltas a ese lugar. Y esas murallas cayeron. Entonces Dios quiere que tú seas insistente, en otras palabras. Entonces si a la primera no te funciona, si a la segunda no te funciona, sigue tocando. Si a la tercera no te funciona, sigue. Porque Dios quiere que nosotros seamos insistentes. Dios nos prueba a ver qué tanta insistencia nosotros tenemos. Cuando Él mira que nosotros no nos damos por vencidos, entonces esa puerta se rompe, esa bendición se rompe. Esa bendición la recibimos. Pero si no mueves ni un dedo, ni siquiera un dedo, no creas que vas a recibir esa bendición. Si lo contrario, tú retrocedes para atrás a que Satanás te destruya, entonces no vas a lograr nada de lo que Dios quiere darte. Absolutamente nada, mi amigo. Dios quiere que nosotros seamos insistentes. Por eso Él pone las pruebas, porque las pruebas nos acercan más a Dios. Las pruebas nos acercan a que nos fortalezcamos. Dios nos pone diferentes pruebas para que nosotros, cuando nos vayamos a enfrentar con obstáculos más tarde, nosotros vayamos preparados. Porque si nosotros no hay pruebas, no hay victoria, mi amigo. En esas pruebas, en esas dificultades, que muchas veces no miramos la salida, no miramos la respuesta. En ese momento que no hay respuesta, Dios está usando esa situación para que te acerques a Él y le creas. Si en este momento no encuentras respuesta para tu vida, si la respuesta no llega de parte de Dios a tu vida, si la respuesta de Dios no llega a tu vida, es posible que estés viviendo en pecado, es posible que no estés viviendo conforme a Dios quiere, pero si estás viviendo como Dios te está en obediencia, es posible que Dios te esté procesando, es posible que tarde o temprano tú vas a recibir lo que Dios te va a dar. Pero Dios te lo va a dar en el momento de Él.
Él te lo va a dar en el momento de Él. Eso es lo que Dios hace. Porque si Dios te pone una prueba fácil, si Dios no te pone ningún obstáculo, ninguna prueba, entonces fácilmente viene Satanás y te regresa. Porque tú dices, esto está fácil. Aquí está fácil. Pero cuando es lo contrario, porque mira lo que Dios hizo. Él bajó a esta tierra, Él cargó esa gran cruz. Y siendo Él Dios mismo, que Él no tenía necesidad de hacer todas estas cosas. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? Él bajó del cielo a la tierra y sufrió todas estas dificultades, todo este tormento. Él lo pasó en carne propia. Él pasó todas estas aflicciones. Y era el Dios mismo en carne propia. No esperes que todo va a ser color de rosa. No esperes que te va a ir bien. Si a Dios mismo le pasaron todas estas cosas, no esperes que te va a ir mejor. No lo esperes. Porque es lo contrario. Nosotros tenemos que pagar un precio en esta vida. Nosotros tenemos que pagar el precio. Y si no pagamos un precio, no hay recompensa. Así es como Dios trabaja, amigo. Así es como Dios trabaja. Pero tenemos que darnos cuenta. Tenemos que darnos cuenta en qué tiempo estamos viviendo. ¿Acaso no puedes identificar el tiempo que estamos viviendo? ¿Acaso no puedes identificar donde dice la Biblia que el amor de muchos se va a enfriar? Y que nadie va a creer en lo que Dios dice. Estamos viviendo en ese tiempo. Estamos viviendo un tiempo donde ya no hay respuesta. Donde las respuestas se están acabando. No es porque el hombre no haya respuesta para el hombre. Es porque Dios le ha cerrado su corazón a Dios. Entonces Él dice, si no entiende, yo les voy a enviar un espíritu de engaño. Entonces, ¿de qué forma Dios va a entrar a tu corazón, mi amigo? Si tú tienes cerrado tu corazón, si tú has decidido no creer en Dios, es lo que Satanás te ha hecho creer. Entonces, más tarde, si mueres sin Dios, no vas a poder venir a ponerle excusa a Dios en decirle, nadie me explicó esta situación, este problema. Yo morí, pero nunca conocí tu palabra. Nunca me hablaron que tenía que haber un arrepentimiento en mi corazón. Nadie me explicó todas estas cosas. Cuando Dios mismo te está hablando y te está explicando que si tú mueres sin todas estas cosas, tú te vas a perder. Si tú mueres viviendo de esa forma, haciendo todas estas cosas, tu alma se va a perder, mi amigo. Tú necesitas un arrepentimiento en tu corazón. Tú necesitas un arrepentimiento genuino en tu corazón para que Dios te limpie, para que Dios te purifique, para que Él perdone todas tus faltas. Pero si no lo has hecho, pero si ni siquiera conoces quién es Dios, mucho menos vas a poder lidiar con todas estas cosas que están en tu vida, que te tienen agobiado. No hay manera
Cuando Dios te está explicando, la situación, cuando Dios te está diciendo tienes que hacerlo de esta forma, ya no sigas viviendo de esta forma. Pero nosotros somos necios. Y entre más necios somos, Dios más nos procesa. Entre más necios somos, más cosas nos suceden. Y nos preguntamos, ¿cómo puedo resolver este problema? Tienes que hincarte de rodillas. No puedes arreglar los problemas con tus fuerzas. Esto no se trata de fuerza humana, amigo. Esto se trata que Dios va a pelear contigo, que Dios te va a dar las fuerzas. Entonces, no podemos cuestionar a Dios y echarle la culpa, como te lo expliqué. Cada quien tiene derecho a vivir como quiera vivir su vida. Si tú quieres seguir viviendo esa vida que tienes, puedes seguirla viviendo en los deseos de la carne, en las pasiones. Pero eso sí, como te lo expliqué, si más tarde la muerte llega a tu vida, ¿qué respuesta le vas a dar a Dios? ¿O qué respuesta le voy a dar a Dios? Si más tarde la muerte llega a tu vida, sea viviendo en la condición que sea, ¿qué respuesta le vas a dar a Dios? El problema no es que nosotros muramos en el momento. El problema no es, mi amigo, que yo muera en el instante. El problema es que qué respuesta le voy a dar a Dios. Porque todos vamos a morir, pero vamos a rendir cuentas. Le vamos a dar cuentas a Dios. Entonces, ¿qué respuesta le vas a dar a Dios? Y un ejemplo, tú nunca conociste a Dios, nunca te arrepentiste. Un ejemplo, tú nunca te arrepentiste de lo que estabas haciendo. Nada más estabas fingiéndole a Dios. Nunca hubo un arrepentimiento, habían cosas ocultas en tu corazón. Pero sí Satanás te engañó. Pero sí Satanás pudo hacer todas estas cosas. Entonces, no vas a poder echarle la culpa a Dios. Porque al momento Dios habla. Al momento Dios nos explica. Al momento Dios nos advierte. Y si nosotros morimos, nos vamos a ir bien advertidos. Dios, si tú mueres, te vas a ir bien advertido de las cosas que Dios te dijo que no siguieras haciendo, amigo, pero lo seguiste cometiendo. Entonces, cuando quieras venir a arreglar las cosas, ya va a ser tarde. Entonces, cuando quieras venir a arreglar las cosas con Dios, ya va a ser tarde, amigo, porque realmente Dios deja de hablarnos. Cuando ya no le obedecemos, Dios nos deja de hablar. Entonces, desde el momento que Dios ya no nos habla, es porque Él se ha apartado. Entonces, el que va a tomar el control en tu vida va a ser Satanás, que Dios lo reprenda. Y Él sí te va a destruir. Por eso cuando Dios habla, amigo, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecerle a Él. Pero cuando no obedecemos a Dios, Él se aleja de nosotros.
Cuando lo tienes a Dios a un lado, cuando ya Dios no ocupa el primer lugar en tu corazón, sino lo que ocupa el primer lugar en tu corazón son otras cosas. Entonces Dios dice, aquí no puedo estar yo. Él le dio prioridades a otras cosas. Dios es primero en todo. Dios es primero en todo, mi amigo. Pero si tú tienes un corazón audible, un corazón abierto a lo que Dios te habla, se te va a hacer más fácil. Y tú no tienes un corazón lleno de altivez, lleno de orgullo. Ahí no entra Dios. Dios entra donde tú tienes un corazón humilde, un corazón sencillo. Ahí es donde Dios entra. Eso es lo que Dios hace, mi amigo. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios está haciendo. Y recuerda que en un debido momento, Dios nos va a dar la sorpresa. En un debido momento, Dios nos va a dar aquella sorpresa. Y la sorpresa es, mi amigo, que muchos van a desaparecer de esta tierra. La gracia está a punto de terminar. Muchos van a ser levantados. ¿Estás preparado para ese momento? ¿Estás preparado para ese momento? Donde vamos a ser levantados. Yo creo que no estás preparado para ese momento, porque el mundo está en un solo deleite. Posiblemente Dios pueda repuntar en ese momento, cuando estés en ese revoluto, en ese deleite. No es momento, amigo, para estar en ese deleite. Es un momento donde nosotros tenemos que tener nuestro corazón alineado con el de Dios, porque realmente Dios dice que Él nos va a advertir, nos va a decir en el momento que Él nos va a tomar. Dice que Él no va a hacer nada sin que antes lo confiese. Si tú no tienes tus oídos abiertos, si tú no tienes una conexión con Dios, te vas a quedar y te vas a arrepentir lo que Dios te habló. Si tú no tienes tus oídos conectados con Dios, si el Espíritu Santo no está en tu vida, te vas a quedar y te vas a lamentar. Y vas a llorar amargamente. Y vas a decir, ¿por qué no hice las cosas bien? ¿Por qué no le pedí a Dios que me perdonara? ¿Por qué no le dije a Dios que estaba viviendo de esta forma? ¿Por qué no le dije a Dios que estaba viviendo de una doble vida? ¿Por qué oculté cosas en mi corazón? Pero Dios nos deja, mi amigo. Dios nos deja. Así como Jesús dejó a Judas. Él sabía que Judas lo iba a traicionar por unas monedas. Él lo dejó estar. Dios conoce nuestro corazón y nos deja que hagamos lo que nosotros queramos hacer. Pero más tarde, ¿qué le sucedió a Judas? Que él se ahorcó. Y no fue porque Dios no lo amara,
sino que lo dejó estar. No permita que Satanás, mi amigo, te engañe. Mejor si tienes cosas en tu corazón que no están bien, confiésaselas a Dios. Dile el problema, esta situación que yo tengo, pero no las esconda, porque Dios ya conoce ese punto. Dios conoce ese punto que está en tu corazón. Mejor exprésaselo a Dios, porque Dios nos conoce. Él conoce nuestra condición, Él conoce nuestras debilidades, pero cuando nosotros las exponemos a Dios, Él las puede quitar. Dios nos va a dar una sorpresa. Dios te puede dar una sorpresa, y es mejor que estés preparado, que estemos preparados. Porque ya no hay tiempo, mi amigo. Ya Dios está cansado. Ya Dios se cansó de hablar. Ya Dios se cansó de hablar de esta forma, de hablar de la otra. Ya Dios se cansó de decirte, así como estás viviendo está mal. Así como estás viviendo no puedes vivir. Así no puedes. Pero nosotros no obedecemos. Entonces Dios deja de hablarnos. Por eso presta atención. Si Dios ya dejó de hablarte, es mejor que comiences a clamarlo. Es mejor que comiences a pedirle perdón a Dios. Si ya Dios dejó de hablar a tu vida, es mejor que comiences a clamarlo nuevamente, que Él regrese. Porque al apartarse Dios de tu vida, ya no vas a tener solución, no vas a tener amparo. Dios es el único amparo en esta vida. Si después de esta vida Dios ya no está con nosotros, ya no hay solución. No hay respuesta, amigo. Tenemos que entender de que Dios llega a un límite. Dios llega a un límite. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham, y si en ese lugar habían 50 justos, le dijo, Él no iba a destruir ese lugar con fuego. Pero Abraham le dijo, no lo hay. Si hay siquiera 30, tampoco. Solo Lot se salvó y su familia. Entonces, porque ese lugar estaba corrompido. Estaba corrompido. Entonces dice la Biblia que cayó fuego en ese lugar y fue quemado. Es posible, amigo, de que Dios te esté hablando en este momento, porque Dios quiere sacarte. Dios quiere que tú escapes de este juicio. Dios quiere que tú escapes de este juicio que viene a esta tierra. Y Dios quiere que tú escapes. Él te quiere levantar. Él quiere hacer eso. Pero si desaprovechas esta oportunidad, Él dice, es mejor que no hubiéramos nacido. Porque entonces vendrá el juicio. Entonces vendrá el juicio de Dios para aquellos que no obedecieron lo que Dios les habló. Para aquellos que no obedecieron lo que Dios les dijo. Pero ya no va a ser culpa de nosotros, ya no va a ser culpa de Dios, sino de nosotros. Esto queda en nosotros. Nosotros somos responsables. Nosotros vamos a rendir cuentas. La salvación es individual. La salvación solamente es individual. Es para cada quien. Es para cada quien. Eso es lo que Dios habla, mi amigo. Eso es lo que Dios seguirá hablando. Para que tú puedas comprender y escapes
de lo que viene a esta tierra. Eso es lo que Dios ha hablado. Bendición.